socialistas más radicales, como el caso de Engels y de Marx, donde el mundo debe ser dividido en dos, entre los buenos y los malos, o como ellos decían, Engels sobre todo, ¿no? Hablaba del buen ciudadano, el buen ciudadano y el enemigo. Entonces, el buen ciudadano obviamente el que está de acuerdo con todas las cosas que ellos dicen. Racional. ¿Ah? Racional. Claro, está de acuerdo con todo lo que ellos dicen, y el enemigo es aquel que piensa distinto al asunto. Porque el concepto de revolución que ellos tienen es un concepto religioso, como hemos conversado otras veces. Es un concepto religioso, donde uno puede encontrar todas las categorías que tiene la religión cristiana dentro del pensamiento marxista, ¿cierto? Porque el cielo, ¿cierto? Que es la utopía cristiana y que es escatológica, ¿cierto? No tiende a ser tan agresiva y tan nociva, porque es un concepto fuerte, ¿no? Creer que hay un lugar para vivir mucho, pero mucho mejor que este en otra parte, obviamente condiciona la manera en que uno ve el presente. Por eso el cristiano es tan radical en su vida. Transforma su manera de pensar, transforma su manera de ver las cosas, de relacionarse con el entorno, con la sociedad, porque tiene la idea de que está de paso por aquí. Y eso no está mal, pero eso también llevado al extremo, ya hemos visto nosotros en otras asignaturas que también puede ser nocivo. El concepto escatológico llevado al extremo hizo que los hermanos escaparan del mundo, se enajenaran de la política, y las consecuencias las estamos viviendo hoy día nosotros. Las generaciones de hoy están tratando de cambiar eso y recuperar los espacios que se han perdido en términos políticos en el mundo evangélico, ¿no? Del mundo evangélico en el mundo secular. Por eso apareció este concepto laico, porque no hemos estado dando la pelea ahí en el mundo del pensamiento, ¿no? Luchando con el pensamiento secular. Pero el tema es que, si bien la crítica esa es completamente correcta, la crítica racional, la crítica política, atea y posatea, si usted quiere, es correcta al decir el hecho de que la gente evangélica o cristiana crea en la utopía escatológica hace que se mueva de una manera hoy en el presente. Sí, pero podemos decir nosotros que no es una forma violenta. Porque por último uno, tendría más bien dejadez, ¿no? Dejadez de hacer lo que uno debe hacer, comportarse más responsablemente con sus cuestiones políticas, la participación. Eso queda como un poco de lado por el tema de la escatología futura. Eso sería lo malo, pero no es violenta ni peligrosa. En cambio, la categoría religiosa, utópica del marxismo es peligrosa porque está en el presente. Entonces, si uno cree en la utopía y la pone en marcha, entonces uno tiene un pensamiento religioso, tiene la misma estructura religiosa. Pero esta estructura religiosa es peligrosa aquí porque está en el presente. Porque para lograr la utopía, tú necesitas no reformar, como el caso del pensamiento cristiano, que intenta reformar las cosas que considera que están reñidas con el pensamiento cristiano, cambiarla, transformarla, ¿cierto? Pero reconociendo que las mismas tienen cuestiones que son positivas, porque por lo menos el pensamiento cristiano que es sano, que es cuerdo, considera que el mundo en el que habita tiene innumerable cantidad de cosas buenas en la política, en el arte, en la cultura, en todos los ámbitos del conocimiento, el saber, la cultura humana, hay cosas muy buenas. Y hay otras que están malas desde el punto de vista cristiano, que el cristiano quiere reformar. Por eso el cristiano es reformista, y si va a participar en política, tiene un pensamiento político, su pensamiento político debe ser reformista en la tradición de lo que somos nosotros, que somos un movimiento de reforma. El movimiento protestante es un movimiento reformado, en ese sentido. ¿Ya? Continuamos siendo reformadores en ese sentido. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces,
en el caso del marxismo, la utopía presente, por ser presente e imposible, es peligrosa porque no se sustenta la reforma, sino se sustenta la revolución. Y aquí es donde terminamos la clase pasada y el comentario que nos hace Joseph. Porque la única manera de conseguir la utopía es la revolución. Y quienes lo dijeron primero fueron los socialistas, que se hicieron llamar comunistas, ¿cierto? Los socialistas franceses, más radicales, optan por la idea del comunismo, un concepto socialista, de utilizar revolución para lograr el ideal de un socialismo. Ya ustedes conocen la historia porque lo hemos estudiado en esta asignatura. Marx y Engels prefieren adoptar este nombre, comunismo, para el socialismo que ellos pretenden poner en marcha. Y por ende, así se llama la obra magna de Karl Marx, ¿no? El manifiesto comunista. Es un manifiesto socialista, pero es un manifiesto comunista porque eso da cuenta de la idea que él tiene para conseguir la utopía. La relación entre utopía y revolución. Es muy importante. Entonces, esta es una revolución, yo decía, la clase pasada entonces, una revolución maniquea. Porque divide el mundo en dos, es dualista, donde solo pueden identificarse tonos muy fuertes, blanco y negro. El buen ciudadano, ¿cierto? El buen ciudadano y el enemigo. Y es por eso que Engels, en una de sus obras, es claro en decir que la única deuda que tiene la revolución con el enemigo es la muerte. Y él es muy claro al expresar que tiene que ser un tipo de revolución muy radical para poder hacer la transformación, porque no se puede de otra manera. Él está en la perspectiva de este socialismo comunista, que dice, no, el socialismo no se puede llegar al socialismo con lucha política, con conversaciones, sino tiene que ser con revolución. Pues bien, es importante notar que ese tipo de revolución es una revolución que también se ve en Francia, la Revolución Francesa, donde la primera etapa, conocida como la etapa del terror, manifiesta este concepto de revolución a través de el gran Robespierre, ¿no? Bueno, un segundito. Ahí, ahora vuelta. Sí. Perdón. Entonces, hay quienes defienden a Robespierre y van a hablar del contexto que vivía. Ahí les gusta hablar de contexto, ¿no? Pues ahora cuando hablan del Museo de la Memoria no les gusta hablar de contexto, ¿no? Entonces, no tiene que tener contexto porque no hay nada que justifique, dicen ellos, las violaciones de los derechos humanos. Y yo creo que no tiene nada que ver, porque claro que nada justifica las violaciones de los derechos humanos, ninguna cosa lo justifica. Pero eso no quita que existe un contexto y los contextos tienen que conocerse. Porque ninguna cosa tiene sentido sin un contexto, sea buen contexto, mal contexto. Un hecho no puede ser comprendido en su totalidad sin un contexto. O sea, es una discusión tan retonta que uno ve en los comentarios de ciencia política, de la televisión, que han pasado esta semana, son completamente absurdos. O sea, y hablan del negacionismo, y el único negacionismo que yo veo aquí es el negacionismo de la historia, el negacionismo del contexto. ¿Por qué negar el contexto no aseguraría que eso que muestran en el museo nunca va a volver a ocurrir? No, el hombre es hombre, el ser humano es ser humano. La mitad de la historia. Lo que hay que hacer es educar a las futuras generaciones y contarles toda la historia, la buena y la mala, y por supuesto reafirmar la idea de que ningún contexto, ninguna historia, ninguna situación justifica la violación de los derechos humanos, de ningún lado. Pero esta negación de los contextos claramente tiene una intencionalidad política. Por eso digo que no les gusta hablar de contexto cuando hablan, por ejemplo, de Robespierre, porque lo es como un tipo que tenía que consolidar la Revolución Francesa. Entonces todas las muertes y las decapitaciones desde los reyes tenían sentido para la revolución.
Y sí, pues, desde el maniqueísmo, claro, porque no hay otra manera de instaurar la utopía que no sea a través de una revolución que sea violenta y que sacuda las bases mismas que fundamentan una cosmovisión, perdón, un paradigma, una manera de ver el mundo, ¿cierto? Desde esta perspectiva política. Bien, con estos comentarios nosotros en la clase pasada de esta revolución tan relacionada con la Revolución Francesa, es que nosotros vamos a entender el por qué las revoluciones en América Latina tuvieron este carácter tan violento, ¿cierto? Y tan utópico, porque son herederas de este pensamiento revolucionario. Entonces, el tema de la revolución no debe ser mirada tan vagamente, ¿no? Tan superficialmente. O sea, la revolución, en términos de la política, es algo peligroso. Profesor, escuchaba yo un comentario de una persona en un video en el cual hablaba de lo potente y manipulador del discurso de la izquierda, que ha llegado al extremo de que las personas, o sea, de que la izquierda tiene una historia entre, bueno, no sé, entre 60 y 100 millones de muertes, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Sí, claro. Entonces, ha sido tan potente y tan manipulador su discurso que ellos se hacen ver delante de la gente como lo bueno que son, ¿verdad?, como lo atractivo que son para la gente, pero la gente no logra ver lo que está detrás, porque son esos 100 millones de muertos o 60 millones de muertos que están ahí. La mejor de las expresiones maniqueas que podríamos dar como ejemplo en la clase. Ahí uno ve, es el doble estándar, ¿cierto? También un maniqueísmo en su forma de ver la moral. Porque ellos, y sobre todo hoy día los que están con este progresismo izquierdista cultural, ostentan cierta moral superior a los demás. Otra vez está este maniqueísmo, porque el progresista se considera de una superioridad moral. Él cree que todos los demás que dan alguna opinión sobre el tema de inmigrantes, sobre el tema de las pensiones, tienen una moral más baja que ellos. Son gente de una moral millennial, ¿sí? Una moral de Facebook, de Twitter, y de sentirse, por opinar, como purgados de todo mal. Pero ellos no son gente activista, que, por ejemplo, como el mundo evangélico, que critican, que está con los Estados Unidos, que se fue para la derecha, critican el mundo evangélico. El mundo evangélico está metido en las poblaciones más terribles, donde no están estos señores ideólogos y pensadores tan inteligentes que son, ¿no? Pero la gente, esta gente ultra derechista, momia hoy día, y falla, según ellos, son gente súper pobre, evangélica, que han rechazado su pensamiento progresista, están metidos en todas las poblaciones. Donde quiera que tú vayas por este país, en los lugares más recónditos, más perdidos, vas a encontrar dos instituciones. Vas a encontrar una comisaría de carabineros y una iglesia evangélica. Ahí está, ahí está. Y lo otro también, no sé si usted escuchaba en la televisión, que hay como un complot ya de todos los que trabajan en las teleseries, ¿verdad?, y en los matinales, como para sentirse superiores a los demás, como dice usted. Claro. De hecho, nosotros vemos que ya, por ejemplo, a Fernando Villegas, ¿verdad?, lograron echarlo de la radio. Al mismo ministro Roja también, ¿verdad?, lo sacaron. Sí, Mauricio Roja. Y ahora estaban tratando de echar a la Pati Maldonado. Claro. Uno de los boys, uno que es actor, no quiso, o sea, se fue de una entrevista que estaba haciendo en un matinal, porque entró a la Pati Maldonado. Sí, ¿Cuál era su justificación? Que la Pati Maldonado intentaba como que ella... Es religión. Claro, ella se siente moralmente superior. Claro. Es religión. El discurso de odio era... Es religión porque es en la misma dinámica con que funciona la secta.
la persona que se siente completamente superior en la moral, se siente ultra santa, no se junta con los pecadores y con la gente que considera inferior moralmente a sí mismo. Entonces, esa actitud de esta gente progre, que en sus vidas íntimas imagino que no son mejores que Villegas, que no son mejores que tú y que no son mejores que yo, que nadie, porque los seres humanos básicamente somos lo mismo. Pero ellos se sienten superiores, más santos. Entonces utilizan esta categoría religiosa y se separan de su santidad de los otros. Entonces es una categoría religiosa. O sea, no, yo no puedo entrar, pues yo soy progresista, yo no me junto con una persona que tenga una opinión tan diferente a la mía. ¿Por qué? Porque mi opinión es sacra. Mi opinión es altamente moral y no puede ser tocada. Entonces es una estructura completamente religiosa. Por eso yo digo que eso es súper peligroso. Este izquierdismo es una vuelta a este izquierdismo radical, revolucionario, maniqueo, que está en la base del pensamiento de Marx y de Engels. No es lo que nosotros vimos en la época de la Concertación. Es una izquierda distinta, es una izquierda radical. Y por eso es que es importante, al echar una miradita de nuevo otra vez a la revolución en América Latina, primero el concepto de revolución, para poder entender por qué se les va la mano. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista, un poco antes del golpe y la posterior dictadura militar, ¿cierto? Porque fue una dictadura militar y fue malo y completamente réproba, pero un poquito antes el Partido Socialista estaba llamando a armar a todo el pueblo y fueron capaces de decir que la democracia era una simple herramienta para llegar a la revolución, al proceso revolucionario, cuyo paradigma era Cuba o la URSS en aquel entonces. Entonces, el hecho de que en su propia presidencia Allende comienza a tener estas especies de piropos, galanteos con la izquierda, que es más bien del MIR, interesante. ¿Por qué Salvador Allende acepta tener dentro de su guardia personal gente del MIR? Que era un movimiento que justificaba la violencia no en dictadura, sino como medio para alcanzar la concreción de la revolución. Entonces, bueno, lo que yo creo que hagamos es lo siguiente ahora. Vamos a ver un video cortito, justamente de lo que tú acabas de comentar. Yo investigué porque vi en la semana todo esto que ha pasado con Mauricio Rojas, ¿cierto? Y con el señor Ampuero, el ministro de Roberto Ampuero, que también fue comunista, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiero recomendarles que esta semana lean algo del libro que ellos hicieron en conjunto, y está re interesante, Diálogo de Conversos. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No, pero yo he escuchado comentarios de ellos. Ya, les voy a pedir que como tarea esta semana algo lean de Diálogo de Conversos. Por último, lean comentarios del libro, ¿cierto? O si pueden bajar creo que hay un par de capítulos que se pueden bajar en PDF, no el libro entero, pero creo que hay algunos capítulos. Diálogo de Conversos, de Mauricio Rojas y Roberto Ampuero. Uno un ex minista y el otro un ex comunista. Bueno, hay en las redes sociales una entrevista que le hizo Mochati, no me van a decir que Mochati de la extrema derecha, aunque para estos maniqueos hasta Mochati podría ser de facho. Entonces, bueno. Muy buenas noches. Más que una entrevista hoy día es más bien una conversación, un diálogo entre tres. Vamos a conversar con conversos, autoconfesos, por lo demás, no lo decimos nosotros. Se confesaron ellos mismos y además lo confesaron en forma escrita y esto se está vendiendo en un libro. Roberto Ampuero, conocido escritor, ministro de Cultura de Sebastián Piñera. Mauricio Rojas, profesor universitario, muchos años exiliado en Suecia, los dos de izquierda, uno comunista en su tiempo, el otro mirista, incluso amante, a lo mejor, no sé si amante, pero por lo menos saber como se llamaba en esa época, o sea, las armas. Los dos exiliados, uno en Alemania Oriental, primero en Cuba, después en Alemania Oriental, conocemos lo que pasó en Cuba, el otro en Suecia, en el paraíso, ese paraíso de la izquierda chilena de esos países nórdicos, dicen que ese es el modelo. En algún momento abandonaron la izquierda, por eso dice diálogo de conversos entre ellos dos, y se transformaron en personas más bien de derecha, están en las antípodas, críticos de la izquierda chilena, críticos del gobierno de Michelle Bachelet,
críticos de lo que está ocurriendo en Chile. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, Tomás. Gracias por la invitación. Ustedes dos fueron revolucionarios, eso es lo que tienen en común. Yo creo que el comunista era menos revolucionario que los ministros, obviamente. Así afirman los ministros. Así afirman los ministros. Así dicen los comunistas hasta el día de hoy, que ellos fueron los responsables del gobierno de Allende, que si no hubiese sido porque Allende tenía otros partidos, no habría pasado nada y habrían ido progresivamente llegando a acuerdos. Pero ustedes estuvieron por un camino que era el camino de Salvador Allende, y hoy día están en las antípodas, algo les pasó, algo les ocurrió, pero ¿por qué se hicieron ustedes hombres de izquierda, tan de izquierda? ¿Qué les pasó? Porque ustedes además tenían en algunos casos algunos antecedentes que eran de derecha, no todos, tenían una madre, alguno de ustedes que también fue más bien revolucionaria. Pero ¿qué les pasó? ¿Por qué se hicieron de izquierda? Bueno, en la época, la Revolución Cubana. Pero es una explicación súper marxista, el ambiente. Bueno, sí, el ambiente condiciona la todo. cebra nunca pierde toda la... No, pero eso fue muy importante, hijo yo de una socialista, marxista, leninista, en esa época, en ese Chile. Era una abuela de derecha, fascista. Sí, justo, ¿no? Y ahí viene mi vocación religiosa en gran medida, porque para mí esta entrada en la política revolucionaria es adoptar un sueño de redención con toda la fuerza que eso implica, con todo el sentimiento de ser un mesías, un redentor, alguien que se juega la vida y la vida de otro. ¿Estoy dispuesto a matar a Mauricio? Por supuesto. ¿Habría matado gente? Sí, el pensamiento revolucionario implica eso, estar dispuesto a morir y a matar, porque la causa es tan grande que cualquier medio es bueno. Matar a quien, a cualquiera. Depende a una mujer, a un señor, a cualquiera. A lo que el partido te diga, porque el partido es el que juzga la necesidad de lo que hay que hacer para que la revolución progrese. Entonces usted fue un fanático. Sí, sin duda, un fanático, un creyente, un hombre de la secta, un hombre peligroso. Usted fue un instructor, además. Claro. De montaña, o sea, esto no es solamente una cosa retórica, no, usted disparó. En absoluto, ahí estábamos, en el cajón del Maipo, bastante ridículo el lugar, pero bueno, eso, fabricando mochilas, practicando con fierros que no eran muy avanzados en esa época, por supuesto. O sea, yo estuve completo dentro de esto y es alguna cosa que llevo conmigo, es la pasión más grande que he vivido en mi vida, una pasión peligrosa que no quiero volver a vivir, y de eso hay que hablar porque es una parte importante de Chile. No fue uno, no fueron dos, fuimos muchos. Y lo que hicimos en Chile y lo que le hicimos a Chile tiene una tremenda significación. ¿Soy responsable del golpe? En parte, sí. Porque yo fui uno de ellos que sepultó la democracia. La democracia era el espíritu cívico, la convivencia. Yo fui uno de esos que creyó que había que destruir una parte del país, de la gente que vivía acá, para hacer la revolución. ¿Y usted, Leonardo, también se siente responsable del golpe? Yo también me siento responsable. Yo creo que Mauricio lo dice muy bien cuando llegan los generales a la moneda, o mejor dicho, cuando empiezan a bombardear, lo que ellos están haciendo es enterrar una democracia que nosotros ya, los civiles, habíamos asesinado, habíamos liquidado. Y dentro de eso, yo, como joven comunista, tuve también una responsabilidad, porque yo di por cancelada entonces, con 20, 18, 19, 20 años, la democracia chilena. Consideraba que era una democracia burguesa, que lo que realmente me tiraba estaba detrás del muro, estaba en la Unión Soviética, estaba en la Alemania Oriental, que esa sí es la verdadera democracia. Y en virtud de eso, y buscando aquello, yo estaba dispuesto a hacer reventar las instituciones, pero desde una perspectiva distinta a lo que era el MIR, porque en realidad la diferencia fundamental con el MIR estaba en que el MIR era hija, por decirlo, hijo de Guevara y de Castro. Muy parecido a nosotros, más bien que no hijos tiene ningún Moscú, botón raro, como se ve bonito, gente muy muy adherente y seguidora de la línea de Moscú, ya sabían que la Unión Soviética no estaba en condiciones de financiar Cuba, de América Latina, porque la economía soviética no me refiero estaba mal, a tantos botones raros, la experiencia de tener una base militar en el Caribe, y que por lo tanto, si nosotros en aquel entonces perdíamos lo que era la batalla de la producción, la parte económica, la Unión Soviética no podría, cosa que ocurrió, no podría ayudar. Y con eso teníamos mucha responsabilidad. Como quiso porque no creyó también. Yo creo que la Unión Soviética en ese momento tenía un cálculo ya muy bien hecho con respecto a lo que era América Latina, sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Era un momento en que había también ya calzado Estados Unidos y su potencial dentro de América Latina y estaba tranquila por tener la posición de Cuba. Y además, a la Unión Soviética lo que le interesaba en ese momento era aprovechar
esta imagen siento que tú de te puedes Cuba subir para arriba. para poner un faro vinculado con su Hacia sociedad. adelante, hacia atrás, ese y autoflagilante, hacia abajo, hacia arriba. lacerante al final. Sí, nos come. O sea, han pasado muchos años y siguen ustedes haciéndose como, no sé, como unos católicos pequeños que caminan por no sé qué cosa. Lacerante. Y digo esto porque, bueno, si también estuvo la CIA, a quienes estuvieron los atentados, los contras de Allende. Recordemos que además hubo muchísimas armas del otro sector, de la oposición, financiadas externamente. Tuvimos a Nixon, tuvimos a Kissinger. Me tomé o sea, el también caliente, tanto. Sí, no se va a hacer tanto, lo estoy llamando a que no, ustedes no son los únicos responsables. ¿Qué les pasa? Voy a decir que tengo una cantidad de libros, que son unos 14, donde no todos los libros tocan este tema. Esta es una ocasión especial en que nos hemos reunido para hablar de este tema, porque tiene que ver con algo que es muy preciso: reconocer tu papel dentro de eso. Cada uno tiene su propia responsabilidad en Chile. Yo creo que somos un país de conversos. Muchos de los que son socialdemócratas, socialistas renovados, fueron marxistas-leninistas, que justificaron o admiraban modelos totalitarios de Pero no hay izquierda. cucharita. Y muchos que hoy son de derecha, conservadora, moderada, o que se fueron al centro, respaldaron la dictadura de Pinochet. Y en este sentido somos un país de conversos. Yo creo que lo importante es que cada uno, y nuestra generación sobre todo, asuma su propia responsabilidad y lo diga y lo reconozca. Porque lo contrario te lleva, ¿sabes qué? Te lleva a falsificar la historia y a contar la media, sobre todo para la gente más joven. Es un país de converso, más callado, no diciendo, no abriéndose para contar por todos los lados. A Chile le haría también un diálogo franco, honesto, sobre las distintas responsabilidades, las que tú mencionas, las que nosotros mencionamos, para restablecer una historia que es muy importante para el futuro. Pero yo, ¿ustedes se sienten? No se sienten. ¿A ustedes los han tratado de traidores? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Quién es este traidor? Pero mis viejos compañeros, objetivamente yo soy un traidor, yo he desertado, yo he dejado, yo me he ido al otro lado, y que para ellos implica el liberalismo. ¿Ellos son enemigos ahora? Míos, sí. Por supuesto. Los que siguen avanzando, o sea, los que eran compañeros de ruta, ahora son los enemigos. Sí, porque la crítica que yo he hecho, además, y que hemos hecho, es muy dura. Estamos diciendo el sueño por el cual entregamos nuestras vidas. Era un sueño que llevaba a algo muy perjudicial para la humanidad, para los seres humanos. Entonces, no es simplemente distanciar, es decir algo que duele. Y yo sé que duele, debe doler, es importante decirlo, y hay que asumir que ellos te vean como un traidor. Ahora, en el caso mío hay una diferencia leve. Yo, la experiencia personal es que nadie se te acerca a conversar en una mesa, a discutir en una mesa con ciertas condiciones, ¿verdad?, para acusarte de algo así, de mirándote a la cara y diciendo tú eres un traidor. No ocurre eso. Lo que ocurre, las acusaciones que llegan pueden llegar a través de Twitter. Tú sabes, esta gente anónima que hace acusaciones al voleo, sin darse a conocer, y en ese sentido. Porque también yo creo que hay un elemento vergonzante de los propios de esta misma gente que intenta acusar a uno de traidor. Hay una cosa muy interesante. Cuando yo fui militante de la Juventud Comunista en los años 70, la Juventud Comunista o el Partido Comunista representaba más del 19% del electorado. Llegó un momento que tenía el 18-19%. Hoy tiene una tremenda influencia este gobierno. Yo creo que la influencia más grande que ha tenido un partido comunista en la historia de Chile es hoy. Pero es el 4 o 5% de la población según las últimas elecciones. O sea, hay mucha gente que se fue. Muchos, conversos, muchos traidores. Pero ¿sabes lo que es más importante que está detrás de esto? Es que si tú afirmas eso, tendrías que decir que los 350 millones de europeos que en el 89 le dijeron no al comunismo y marcharon hacia la sociedad libre, democrático parlamentaria, si quieres, en algunos lugares funcionó, en otros no, todos son grandes traidores. No puedes tener a 350 millones de personas, ¿sabes? Y por eso que la acusación de dar la cara, de mirarte a los ojos y decirte tú eres un traidor, que es muy difícil para los comunistas. Hay que tener cuidado con esos europeos porque están sometidos a una dictadura. No sabemos si todos eran adherentes al régimen, estaban muchos obligados, si se iban preparados. Entonces, es difícil decir que ustedes son. Se fueron, digamos, hacia Occidente, claro, pero en el caso de Alemania, optaron por una alternativa que era hacer desaparecer a la RDA, construir una sociedad integrada a Alemania Occidental, y estaban por la democracia parlamentaria. Sí, Salvador Allende fue un gobierno democrático, elegido, respetuoso de la ley, que finalmente, y que lo que hicieron fue darle un golpe brutal y una represión brutal. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tesis? Es un simplismo completo. El proceso que se vive
que va mucho más allá y desborda a Salvador Allende. Es muy importante entender eso. Y eso lo sabe quien fue de la extrema izquierda, por supuesto. Fue un proceso que apuntaba directamente a construir instituciones paralelas, un Estado revolucionario. En eso estuvimos. Y lo dejó en el libro a propósito de las funciones públicas que desempeñó. Era una organización paralela dentro del Estado. Pero es que era un Estado burgués que había que destruir. Que unos quisieran destruirlo lentamente a través de elecciones y otros como nosotros drásticamente con las armas, no cambia la idea fundamental. O sea, ¿ustedes sienten que no participaron de alguna manera de un gobierno democrático? No, el gobierno fue absolutamente democrático en su elección. El propósito de la izquierda marxista, leninista, socialista, comunista, milista, era destruir la democracia chilena. ¿Ustedes acusan a Allende de querer destruir la democracia chilena? Le estoy diciendo lo que el pensamiento del Partido Socialista, el Partido Comunista... Bueno, que Allende estaba en el Partido Socialista. Pero ¿sí? Yo creo que lo que tenemos acá es una visión conceptual que es complicada. Hablamos de un gobierno como si estuviéramos hablando de un gobierno en Suiza o en Suecia, que son muy estructurados y ordenados. Lo que tuvimos bajo el gobierno de Allende era una situación de un presidente que al final no era respetado, ni seguido, ni obedecido por sus partidos, por su hueste. Cada sector tenía su propia línea. No está por un lado el Partido Socialista, pensó en la facción familiar. Ustedes conversos, sí. Ustedes conversos. Para ustedes, ahora que están en otra posición, ¿Allende tenía una vocación democrática? Yo creo que él tenía una vocación, a mi juicio, él tenía una vocación democrática, demostraba a lo largo de su vida, por eso participó en tantas elecciones en la universidad, pero también como presidente, pero en su gobierno se le escapó el manejo y tiene una responsabilidad en el sentido de que toleró que grupos, por ejemplo, del MIR, que tomaran un papel muy fuerte e incluso se hicieron cargo de su guardia personal. Ese tipo de gestos te demuestran que tú no tienes una línea claramente democrática, donde estás pololeando, coqueteando con alternativas que apuntan precisamente a destruir parte de la institucionalidad. Un personaje contradictorio. ¿Te acuerdas tú, a lo mejor te acuerdas, cuando mostraba con orgullo el libro que Che Guevara le había regalado, donde decía para Salvador que quiere alcanzar los mismos fines por otros medios? Estamos hablando de la Cuba del Paredón. Y ayer te lo mostraba con todo orgullo. Era el presidente de la OLA, que reunía a todos los grupos ultra revolucionarios, no solamente de América Latina, sino que de los 3 continentes. Vamos a hacer un alto, estamos con este diálogo de conversando sobre este libro, y le voy a dejar 2 temas planteados para la pausa. Lo primero, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Cuál fue el clic que de repente ustedes dicen, no me voy para el otro lado, que es tan difícil irse al otro lado? Y en segundo lugar, ya ustedes son de derecha, la falencia de la derecha. ¿Qué pasa con esta derecha que no? ¿Qué pasa con que no pasa nada? Es una derecha que está en el suelo. Volvemos en un instante. Roberto Ampuero, Mauricio Rojas nos acompañan. Estamos dialogando sobre este libro, Diálogo de Conversos. Y quiero saber en qué momento es un instante preciso en que se produce el clic, y que ustedes son de izquierda y dicen, esto no va más, me voy a la derecha. Yo sé que es un proceso, no estoy de acuerdo, siempre es un proceso. Pero hay un momento en que se traspasó la barrera. ¿En qué momento se traspasó la barrera? Yo creo que en el caso mío, pondría primero el tema del quiebre, que para mí eso es central. El quiebre se produce en La Habana, en los años 70, cuando soy joven comunista. Y cuando asisto a estas grandes reuniones de chilenos que se realizaban, asambleas, que se realizaban en teatro, y todos allí, como si nos escucharan en Chile no escuchaba nadie, obviamente, exigíamos retorno a la democracia, elecciones libres, libertad de los partidos políticos, libertad de prensa, fin del exilio, fin de la policía política. Y lo aplaudíamos con fervor y emoción, y uno terminaba listo para salir a la calle. Y el tema era ese, que cuando salías a la calle de La Habana con ese mismo discurso y esos mismos conceptos y los repetías, te convertías en contrarrevolucionario. Y en ese momento a mí, y estos son los momentos clave, se me produce una contradicción profunda que yo creo que no tiene solución más que la hipocresía, de decir, voy a seguir justificando para Cuba lo mismo que estoy condenando para Chile. Y esto tengo que resolverlo, nunca lo hice de forma tan racional, pero sí era una situación insostenible, la hipocresía llevaba a su extremo. Pero existía ahí la posibilidad de irse, no sé, a cualquier país, pero se eligió Herrera. No tenía la posibilidad de irme a cualquier país. Porque primero no tenía pasaporte ya en ese momento, válido, vigente. Y lo único que yo consigo es que me den un salvoconducto para viajar entre La Habana y Berlín Oriental. ¿En un vuelo directo? En un vuelo directo de Y esa fue la razón por la que yo llego allá. Y años después puedo salir,
Puedo salir, pero había otros elementos que yo explico en 8 años en Olivo y detrás del muro por qué, que están jugando un papel. Así que cuando viajo, ya es un momento en que puedo salir a Occidente y además no corro el peligro de ser deportado o extraditado hacia Chile. Leo una parte. En Alemania Oriental comprobé que los obreros se sentían igual de enajenados y aburridos de su trabajo como esos obreros del capitalismo que proyectaban las novelas en el cine socialista. En la práctica se veía resignación, no había entusiasmo, pero sí banderas rojas y grandes lecheros celebrando el socialismo, la sabiduría del Partido Comunista, etc. Se suponía que eran fábricas y tierras en manos del Estado, recuperadas para el pueblo, pero la vida seguía siendo como antes o peor que antes, porque al otro lado, en Alemania Occidental, los obreros ganaban 6 veces más y trabajaban menos. Es un argumento tremendo para toda la clase obrera, obviamente, y para el Partido Comunista, para quienes creían en el socialismo. En Alemania si alguien se casaba, y se casaban muy jóvenes, justamente tenía departamento. Depende, no era tan rápido. Podían asignar un departamento. Por ejemplo, el caso mío, yo nunca tuve departamento ni un techo para vivir, viví siempre en un internado. Pero no era, el Estado estaba llamado a cumplir con eso, pero obviamente era el Estado comunista. Y cuando podía cumplía, y cuando no cumplía eso no aparecía en ningún diario. Pero sí era un principio. ¿En qué momento se produce el clic? Está bien, todas estas contradicciones, pero ¿en qué momento se toma la decisión de esto no va para más? Me doy cuenta que no soy de acá. Eso es un momento, yo creo que cuando yo digo ya esto no tiene ningún sentido para mí en términos de la izquierda misma, yo avanzo hacia a lo que pudiera pensar algunas ideas de libertad. Porque hay una cosa que tú estás planteándome, me estás planteando algo que está en relación con una evolución que se da dentro de una sociedad democrática, donde uno puede recurrir a libros, a lecturas, a textos, a personas que piensan de forma distinta y te pueden mostrar un camino de conservador, de cristiano-demócrata, de liberal. Yo estoy en un mundo que está cerrado, donde completamente cerrado, y no hay posibilidad de hacer lectura. Y por lo tanto tu búsqueda es intuitiva, es una cosa muy pedregosa, pero sabes que ya no crees en esa pandemia, sabes que ya no crees en el socialismo, y sabes una cosa muy tremenda, el hecho de que los cubanos creyeran más y depositaran su esperanza en Estados Unidos, que es la revolución, y tú lo sentías al conversar con ellos, ese doblez, esa doble moral de las personas, eso era tremendo, y eso es lo que te iba destruyendo, pero la respuesta, yo para tenerla y tener una orientación así política clara, tenía que entrar a las librerías y a las bibliotecas de Occidente. Mauricio, ¿por qué esto en Suecia? Esta es operación retorno, el MIR quería retornar, quería volver a luchar. ¿Cuándo se produce este asunto de que no hay que luchar? No una cosa importante, yo no me paso a la derecha, yo no me siento de derecha, yo soy liberal. En Chile los liberales son prácticamente de derecha. No, ese es un pésimo entendido de las cosas. Liberal es el que defiende la integridad y la libertad del ser humano, el que trata que todos tengan libertad además, por lo tanto el problema de la desigualdad es muy importante para un liberal, no es indiferente que haya gente pobre lastrada por la pobreza que no pueda acceder a la libertad, por lo tanto yo con una derecha genérica en absoluto, sino con ciertos principios. Ahora, ¿cuándo se produce el clic? Hay dos momentos. Uno es cuando tú dejas la secta revolucionaria y empiezas el camino. Y otro es cuando tú llegas a un momento que dices, yo tengo estas son las ideas que yo quiero defender, que son las ideas liberales. El primero fue un proceso muy dramático, dentro de lo que era el MIR en el exilio, años 76, 77, Operación Retorno, el uso que hacía el partido de gente joven para mandarla a Chile a morir, de hecho. De eso me salva, yo lo cuento en el libro, un camarada que viene llegando de la cárcel de Chile que nos dice, muchachos, esto es una locura. La historia es más larga, no puede terminar mañana, ustedes tienen que sobrevivir para seguir. La madre suya fue detenida y tuvo un drama en que fue golpeada. Fue un enfrentamiento muy duro con mi madre cuando yo llego a la otra conclusión, que las ideas marxistas en sí llevaban a la construcción de infiernos en la tierra. Y la idea de extrema derecha también. Todo fue el marxismo lo que hizo eso con su madre. Todo fue absolutamente todo fanatismo, toda dictadura, toda posición dogmática es peligrosa porque lleva a aplastar al ser humano. Y esa es mi conclusión. Yo me acuerdo en la biblioteca de Lund, mi tesis doctoral trata de estas cosas, cuando yo llego al convencimiento de que todo ser humano es capaz de hacer un mal ilimitado bajo ciertas ideas y ciertas condiciones. Y que lo importante es crear un tipo de reglas de sociedad, de cultura, que nos contenga. El liberalismo es eso, contener el mal que llevamos dentro de nosotros. Se nos acaba un poquito el tiempo. Les quiero preguntar por la derecha chilena. Una derecha que
El gobierno no tiene apoyo, Michelle Bachelet tiene escaso apoyo hoy día y la derecha chilena no pasa nada. La gente en un país normal, cuando un gobierno no le va muy bien, se va a la oposición. Aquí no pasa nada. Es más, es probable que el próximo presidente a lo mejor sea incluso la nueva mayoría. Tiene muchas posibilidades de serlo. ¿Qué ocurre con la derecha chilena, a juicio de ustedes? El próximo presidente puede ser de cualquier mayoría, porque lo terrible de este país es que hay un rechazo de las élites políticas, de las... Bueno, ahí está lo que él comentaba, ¿no? Respecto de cómo ellos ven el izquierdismo después de haber sido de extrema izquierda, de haber sido de la corriente más bien revolucionaria. Me gustaría algunas opiniones de ustedes al respecto, sobre todo de quienes opinan menos o han opinado menos. Me llamó la atención cómo se referían a la sexta revolucionaria y cómo la definían ellos mismos. ¿Cómo ellos la denominan secta? Cómo la definían ellos mismos. Como lo ven desde ahora, pues, desde la perspectiva donde ellos estuvieron. ¿Y por qué podrá hacer eso? Porque uno no se da cuenta que está en una secta hasta que no sale de la secta. Es una cuestión interesante de la estructura religiosa. Exacto. Entonces, algo que me llamó la atención a mí fue algo que dijo Mauricio Rojas, parece, que a él nadie lo llamaba así cara a cara que era un traidor. Nadie le decía cara a cara que era un traidor, sino que por Twitter o por algún medio, ¿verdad? Alguien le decía eso, pero nadie mostraba la cara porque internamente, ¿verdad? Todas esas personas que participaron en ese gobierno se daban cuenta que habían cometido un tremendo error. Claro. Que donde ellos estuvieron equivocados. Entonces, como que no quieren admitir ahora ese error. Cuando él dice que él es el rojo, yo no soy yo soy libre. Y el caballero de la entrevista dice, bueno, si tú no, pero no soy de derecha, pero si tú no eres libre, quiere decir que eres de derecha. ¿Por qué lo traspasa como automáticamente que es de derecha? Si él dice que él no se considera de derecha, que es libre y que cree en la libertad. eso ocurre por algo que nosotros comentamos en algunas de estas clases, por el hecho de que la palabra liberal, ¿cierto?, que es el término que se usa para referirse a personas que creen en la libertad individual de las personas, que toca también los aspectos económicos y que está en la base de la idea liberal. Esa es la que recoge hoy día Mauricio Rojas, que no es la idea de la derivación de la palabra liberal, que puede traducirse como una persona que está a favor del libre mercado, ¿cierto? Y que ha terminado por llamarse neoliberalismo hoy día. O sea, un liberalismo de mercado tan extremo que permite una concentración de la riqueza que es propia de un modelo que defienden las derechas. Entonces, cuando él dice liberal, yo creo que Mauricio Rojas tenía que haberle dicho, yo defino liberal como liberal siempre se ha definido, desde un comienzo. Porque de hecho, en un comienzo, la gente que era más bien de izquierda era liberal. Y la gente que era más bien de derecha era conservadora. Pero mire qué curioso, porque estos elementos también se dan hoy día, porque hay muchas personas que, siendo de ideas de izquierda, son conservadores en otras cosas. Y por ese conservantismo ya no quieren estar en la izquierda. O sea que hoy día lo que estoy diciendo es lo siguiente, Monse, que hoy día nos sirve la visión maniquea de la vida. Y estas ideas de la revolución piensan otra vez en blanco y negro. Y esa es la prueba de que hemos regresado a un ciclo marxista, hemos regresado a un ciclo de izquierda que polariza la vida en dos y no ve puntos medios. Por eso es que dentro de los mismos izquierdistas, el mayor enemigo cuando gobiernan los izquierdistas son los mismos izquierdistas.
Este fue, por ejemplo, yo siempre he creído, y espero que no tenga la oportunidad de comprobar esta tesis, porque sería lo peor para este país. Espero que no tenga la oportunidad de comprobar esta tesis. Pero mi tesis es que si un grupo como el Frente Amplio llega a ganar las elecciones presidenciales en este país, una vez que estén en el gobierno, igual que pasó en la época de Salvador Allende, ellos van a hacer un montón de gente en contra uno del otro. Y no van a dejar gobernar al presidente. Porque son demasiado radicales. Ven la vida tan en dos que cualquier cosa que el otro piense distinto, entonces es facho o lo critican como del otro extremo. Porque el que es sectario, ya sea de la izquierda o de la derecha, siempre ve el mundo de manera maniquea, en dos. No considera que pueden haber puntos medios, algunos tonos que sean grises, para él todo es blanco y negro. Y eso es una problemática del tipo de izquierda que hay hoy día. Entonces, lo que todos pensábamos es que la enseñanza que nos dejó el socialismo en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, iba a permitir que hubiera una especie de evolución de un cierto socialismo democrático que entiende que el libre mercado produce riqueza que es buena para luego repartirla en términos solidarios, pero lo que hemos visto es que más bien hay una radicalización en el siglo XXI, una vuelta al siglo marxista originario, que es maniqueo. ¿Por qué? Vuelvo otra vez, que es el tema de nuestra clase, por el concepto que tienen sobre revolución. No quisiera probar mi tesis también. Bueno, si no quisiera probar mi tesis respecto de que tengamos que vivir otra vez no necesariamente, sino que un contexto tan bullicioso, tan conflictivo entre nosotros los chilenos, que nos haga ver la estupidez de creer que el ser humano ha evolucionado moralmente. Que ese es otro gran problema de la religiosidad de la izquierda. Creer que el hombre ha evolucionado. Yo he escuchado a los comentaristas de la televisión, estos señores que yo siempre digo son filósofos, son periodistas, son filósofos, son historiadores, cientistas políticos, porque después que entrevistan a una persona, quien sea el grado académico que tenga, la experiencia que tenga, después que lo entrevistan, ellos dan su punto de vista como la verdad y los destruyen, porque tienen el poder de la comunicación ahí, del micrófono. Y ellos han dicho muchas veces en la televisión, estamos en el siglo XXI. ¿Y qué? ¿El hombre es diferente del siglo XXI? Lo que contiene al hombre de hacer el mal son los elementos culturales que hemos desarrollado nosotros, que nos sirven de muro de contención frente a la realidad de nuestra propia miseria interior. Pues nosotros necesitamos las leyes, nosotros necesitamos aprender del pasado, de la experiencia, para darnos cuenta que como especie humana somos frágiles. Uno de estos fue ministro de Cultura, ¿cierto? Los dos. Ampuero fue ministro de Cultura en el gobierno pasado de Sebastián Piñera y ahora ocupa otro cargo en el exterior, ¿cierto? Y este otro señor, Mauricio Rojas, era la persona, habiéndose convertido, ¿no?, por así decirlo, entrevistó en alguna oportunidad a presidente Piñera por sus trabajos, se hicieron amigos y terminó siendo la persona que le hacía los discursos. Una persona del MIR le hacía los discursos a Sebastián Piñera, lo que muestra que Sebastián Piñera, más que ser un personaje de la derecha, del que habla a la gente de la izquierda, es un personaje más bien, yo siempre he dicho, un tipo díscolo de la derecha. Que él también está, que salió ahora, que están haciendo un segundo museo de la memoria. Claro. Que por ahí lo están estudiando, que está metido en eso. Entonces, a él, por algo yo creo que políticamente lo sacaron del cargo. A él lo sacaron porque, bueno, la izquierda está mirando cualquier cosa que hace la derecha para poder plantear esta superioridad moral supuesta que ellos tienen. Entonces, porque ellos capitalizan mucho con el tema de la dictadura. O sea, es muy oportunista el momento. Si bien yo personalmente creo que fueron duras las palabras que él colocó en su libro, ese es mi punto de vista, el de Mauricio Rojas, pero logro entender el contexto, otra vez la importancia del contexto, ¿no? El contexto en el que escribe, él está convirtiéndose de todo lo que vio antes.
Entonces está también funcionando como escritor en términos de oposición a lo que él vivió antes y contrarreacciona, y es muy fácil que en ese contexto tú seas duro en tus apreciaciones. Lo que no quiere decir que sea correcto. Yo creo que es incorrecto decir que ahí el Museo de la Memoria es toda una manipulación, un montaje. No sé si usó la palabra manipulación, pero sí montaje. Yo no lo habría utilizado, pero con la sangre en la cabeza y con la rabia de mi propia experiencia pasada, a lo mejor habría cometido el mismo error. Pero todas las personas tienen derecho a decir, ¿sabes qué? Realmente no es lo que quise decir, po. Porque también en montones de ocasiones él ha dicho, yo estoy en completo desacuerdo con los derechos a la violación de los derechos humanos, de cualquier lado que venga. Entonces, insisten con esta cuestión en la televisión, insisten en buscarte. ¿Pero por qué? Porque en el fondo ellos creen que tienen una superioridad moral. Sería como un montaje, porque cada elección de gobierno que hay, se sacan siempre las cosas en cara. Sacan el golpe militar como algo como a favor. Sí, algo típico de la política también, tienes razón, aunque es un modo operandi ya marca registrada a la izquierda, eso, ¿eh? Pero ese sí en general es de la política, ¿ya? Entonces, la revolución y los populismos en América Latina, respecto de esto, hay 13 elementos que son importantes para entender estas revoluciones y estos populismos en América Latina, que dieron origen a estos conflictos. Básicamente el conflicto que hay en México, en la Revolución Mexicana, que les pido que le echen una miradita en la casa, ¿cierto? Las revoluciones que se dieron en el Caribe, donde Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte, hay un interés muy importante en términos económicos, y en el Caribe, así, técnicamente, sobre todo hasta el 25, el 30 del siglo XX, Estados Unidos deja la escoba, ¿no? En el Caribe. Luego, importante estudiar la crisis del 29, por eso también tiene mucho que ver con el porqué del surgimiento de estos movimientos populares, la revolución cubana y la revolución en Nicaragua. Esas son cuestiones que hay que estudiar, y lo que pasó aquí en Chile, por supuesto, por lo menos para entender esto de la revolución y los populismos en América Latina. También quizá lo que pasó en Argentina con Perón, ¿cierto? Y con Getúlio en el Brasil, ¿no? Ya. Bueno, se llama Getúlio, ¿no? Sí. Ya. Entonces, las problemáticas que llevan estas revoluciones y estos populismos en América Latina, uno son la dependencia de las economías al mercado externo. ¿Por qué razón? Porque a esta época ya hay lo que nosotros llamamos globalización. Ya hay globalización, ya hay mercados internacionales que influyen en los que son más pequeños. Esto nosotros lo pudimos ver claramente en la crisis del 29. En 1929 hay una crisis económica en las bolsas de los Estados Unidos que causaron el desplome de la bolsa, causó una serie de problemas económicos en varias partes del mundo. Y fíjense qué interesante que el lugar que fue más afectado fue nuestro país, fue Chile. Los procesos de migración de los trabajadores del norte salitrero hacia la capital causaron, por ejemplo, epidemias de piojo en Santiago, porque la gente no tenía qué comer. O sea, habían filas y filas de gente que iba a las ollas comunes para poder alimentarse. O sea, obreros y gente que trabajaba y que ganaba más o menos bien, sobre todo en el norte, tuvieron que, por esta crisis, ir hacia la capital se llenó de gente y se llenó de este tipo de males, ¿no? Como piojos y situaciones que están muy ligadas a la falta de higiene, a la falta de comida, etc. Bueno, entonces, la crisis del 29 es muy interesante, y el cómo se salva la crisis del 29 también es interesante, porque esta crisis del 29 mostró que el modelo capitalista, si no era completamente malo, era peligroso también, que es una cuestión que tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, es verdad, cuando el capital se concentra al extremo en que está concentrado hoy día, como este neoliberalismo transnacional, yo nunca he creído que el mercado se regula por sí mismo, no tengo esta idea. Entonces es un peligro, porque si caen las bolsas o aquellos países que tienen el control económico de otros países y que regulan los comercios, si llegan a caer, por supuesto que las crisis van a ser tremendas. El caso chileno, por ejemplo, es que nosotros somos un país que vive casi de todo lo que
de lo que se trae para acá. Acá nosotros casi no producimos alimentación. Y no podría ser de otra manera, porque imagínense, aquí solamente en la región del Biobío. Esta es una región de carácter industrial. ¿Saben ustedes cuánta gente aquí en la región del Biobío, en tu región, está en el campo? ¿Cuánta gente es de zonas rurales? A las profesoras aquí, los profesores. ¿Cuánta gente vive en las zonas rurales aquí en la octava región? ¿El porcentaje? Sí, el porcentaje. Muy bien, el 3%. El 3% vive en zonas rurales. Este es alumno mío, ¿eh? Y el 97% de la gente está en las ciudades. Se la pregunta es, ¿de dónde come esta gente? El 3% está produciendo la comida para el 97% de la gente de la ciudad. No son exportaciones. Usted me va a decir, no, pero es que viene todo de Chile. No, no es así. Usted come pan que se hace con harina que se trae de fuera del país. Sí, claro, porque nosotros somos un país que está en vía de desarrollo y vive de otro tipo de cosas, por supuesto. Vive de la industria, vive del comercio, de los servicios. Pero estas cuestiones las regulan las bolsas extranjeras y el sistema económico extranjero. Entonces, el año 29 se conoce como la crisis del 29 porque cayeron las bolsas y todo este modelo ya cayó una vez. Y la reacción a esa caída, ¿ya? A esa caída, es que la gente pone en duda el modelo socialista. ¿Por qué? Porque un poquito antes, ¿cierto?, el modelo ruso comunista no había resultado. Pero ahora el modelo de mercado tampoco funciona. Entonces la crisis del 29 pone en duda ambos sistemas y va a hacer nacer esto que nosotros llamamos populismo. El populismo es una forma impura, muy bien, es una forma impura de la democracia, donde el pueblo manda, pero en realidad el pueblo y las grandes masas son movilizadas por gente que es carismática, ¿cierto? Por gente que tiene la capacidad de movilizar esas masas y que hace promesas, ¿no? Y aquí este populismo va a ser encarnado por algo que nosotros denominamos nacionalismos. Los nacionalismos populistas. Que por ejemplo, en el caso de Argentina, se expresa en el gobierno de Perón. Este es un buen ejemplo porque el peronismo es una forma política que, por ejemplo, no tiene doctrina definida. No tiene una doctrina definida, porque este populismo no es ni socialista, ni es de mercado. No tiene una doctrina así. Pero está basado en el movimiento del pueblo. Y en la idea de consolidar todo lo que tiene que ver con lo nacional. ¿Pero cómo? ¿Con qué modelo? Entonces, yo les comentaba en otra clase a ustedes que desde 1948, sobre todo en la CEPAL, que se crea aquí en Chile, comienza a funcionar en Chile, va a intentar buscarse un modelo que sea distinto, ¿no?, al modelo de mercado. Ok, entonces, la revolución y los populismos en América Latina tienen que ver con esa dependencia de las economías al mercado externo y que eran débiles y la crisis del 29 lo demuestra. Tiene que ver con el control estatal por parte de la oligarquía, o sea, el hecho de que la gente también está aburrida porque los países los gobierna la clase poderosa. La oligarquía expresa otra forma impura, la forma impura de la aristocracia. Muy bien, ¿te parece una alumna aquí también? Muy bien, perfecto. Y las consecuencias de la crisis económica de 1929. Esto va a despertar estos populismos y estas revoluciones de las que nosotros estamos hablando, sobre todo en el siglo XX. ¿De acuerdo? Y para terminar hoy, quedémonos con esta idea aquí. Que ustedes tienen esta diapositiva,
Yo voy a explicar algunas cositas rápido para que ustedes puedan investigar en casa. Entonces, esta diapositiva es importantísima porque nos muestra las respuestas latinoamericanas a esta problemática, ¿cierto? Y la manera en que ellos pensaron que podían hacer las transformaciones. Por eso es importante este power, ¿no? Las respuestas en América Latina son un reformismo populista, como pasa con Perón en Argentina y con Getúlio en Brasil. El reformismo legalista del Frente Popular en Chile, que intenta consolidar un modelo socialista por vía de las elecciones democráticas, que es la gran diferencia al resto del comunismo que se intentó, ¿no? Que se impuso, ¿no? Sobre todo en la Unión Soviética y en Cuba, que es lo que nos comentaban estos convertidos al pensamiento liberal. Y el reformismo revolucionario, que también está presente en el pensamiento de chileno y que fueron aquellos que, a juicio de estos convertidos, hicieron caer el modelo de Allende. Estoy hablando de todos los movimientos de izquierda que fueron revolucionarios en Chile, incluido el Partido Socialista, que llamaba a la lucha armada. Porque eso es una cuestión que no le gusta recordar a la gente de izquierda. El Partido Socialista, que dicho de paso, es el partido político más rico de este país, que tiene mayor cantidad de plata en inversiones en la bolsa, ¿cierto? El que invierte más en el modelo capitalista, su dinero, sus acciones, es el Partido Socialista, y por eso es el más rico de nuestro país. Ese mismo que hoy día gobierna llamaba a la lucha armada antes de que llegara Allende al poder, y que consideraba que la democracia era simplemente una herramienta para llegar al socialismo revolucionario, cual modelo tenían en Cuba. ¿Okay? Entonces también había en Chile, había de esta forma de reformismo legalista y esta forma de reformismo revolucionario. Y Cuba, ¿para qué decirlo? Pues, Fidel Castro logró derrotar por la vía de la revolución armada a Fulgencio Batista, que era un dictador de derecha apoyado por los Estados Unidos, que había quedado mucho tiempo en Cuba, por supuesto. Él logra derrotarlo y instaura la dictadura del proletariado. O sea, con una revolución se saca a un dictador y aparece un dictador del otro lado. Y un dictador que, una de las dictaduras pero más largas de la historia, ¿no? ¿Y Pastori en Venezuela? ¿Qué pasa? Es como... Es posterior. Es posterior. Lo que pasa es que en la década del 90, un seguidor del pensamiento de Fidel Castro, llamado ¿cierto? Chávez, de apellido Chávez, él comienza a hacer una reinterpretación de cómo debe transformarse el socialismo, y tras un golpe de Estado llega a tomar el poder. Había estado preso él también, y comienza a reavivar en América Latina, con el apoyo de Cuba, este sentimiento que ellos denominan el sentimiento bolivariano. O sea, esta idea de que Latinoamérica tiene un ideario supuestamente común de convertir este continente en un continente socialista. ¿Ah? Y bueno, ¿perdón? Liberado a Estados Unidos. Liberado a Estados Unidos, por supuesto. Exacto. ¿Sí? ¿Dice usted de que los comunistas, cuando hay diferentes grupos como en el Frente Amplio, ¿cierto? En ellos se entienden, yo no puedo apreciar ahí para las elecciones presidenciales, ¿te acuerdas? Había un profesor que era el más radical, que se apellidó Artes. Sí, ¿Te acuerdas? fue candidato a presidente. Pues. Claro, él cuando se refería Artés. a Navarro o a Guillén, ¿verdad? Él los trataba como nada, porque él decía que no representaban lo que era realmente el comunismo. Es que no representa a la izquierda, porque piensan un poquito distinto a él, están un poquito a favor de alguna idea del mercado u otra idea distinta a la de él, entonces ya son sus enemigos, porque así funciona. Y eso mismo también se replicó de esta misma forma durante la presidencia de Hugo Chávez. También había esas revueltas entre los propios izquierdistas en Venezuela, porque es típico de ellos, ese es el mesianismo que ellos viven. ¿Cómo? ¿Y lo que pasa ahora en Venezuela? Lo que pasa ahora en Venezuela. Por eso les digo yo que Dios quiera que no tengamos que tener que probar esta tesis, que no tengamos que probar esta tesis, porque no creo que queremos vivir un periodo malo. O sea, Chile es un país que hoy día tiene un montón de problemas, un montón de desigualdades,
pero es infinitamente superior al resto de los países de América Latina y vivimos infinitamente mejor. Entonces, una cosa interesante que hay que aprender en este curso es lo que decíamos, lo que decía ¿se acuerdan que le hablé a un profesor liberal español? ¿Se acuerdan o no? Sancho Bastos. Él dice algo interesante que hay que aprender es que no se explica la pobreza. La pobreza no es la que hay que explicar. El ser humano y la humanidad ha sido pobre siempre. Lo que hay que explicar es la riqueza. Y él dice la riqueza es producto de la liberación de los mercados. Independiente que uno sea un extremista, un anarcocapitalista o una persona liberal simplemente que crea en lo que el mercado produce riqueza, ¿cierto? Todo ese espectro de creencias. Lo que es cierto es que lo que se debe explicar es por qué unos países son ricos y otros no. La pobreza no. El hombre siempre ha sido pobre. ¿Sí? Claro, como hablamos en otras clases, el izquierdista va a decir, sí, pero este mundo está deteriorado, está sucio, etcétera. Sí, por supuesto, pues eso es un problema del capitalismo. Pero si ustedes quieren vivir como se vive en Cuba o en otros lados, o como se vive en sectores del África, pues, claro, podría ser. Pues. Yo creo que este es más bien un problema que hay que intentar solucionar. Es el problema del desarrollo. Y han probado otros pensadores, incluso chilenos, más jóvenes, como Axel Kaiser, en sus libros, él escribe, haciendo comparaciones, que los países que han comenzado con el capitalismo ensucian el planeta, pero aquellos que consolidan el capitalismo después terminan siendo más limpios y más ecológicos que los países más pobres. Los países más pobres son los que más producen basura. Es el caso de nosotros mismos, Haití nomás. Sí, son basurales impresionantes. Ok, y finalmente buscan las transformaciones, con este pensamiento, ¿no? Buscan transformaciones en el tema agrario, que es un problema del tiempo, el por qué hay gran cantidad de extensiones de terreno que no se están ocupando y que tienen dueños, ¿cierto? Entonces se va a buscar la salida de las expropiaciones. La industrialización por sustitución de importaciones, que es el modelo que planteó la CEPAL con el ICI, ¿verdad? Y la nacionalización de la riqueza.